Muy buenas noches, distinguidos amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este salón de conferencias del Archivo General de la Nación, donde tendremos el honor de escuchar la conferencia magistral sobre el gobierno provisorio de Santiago en la conducción de la guerra restauradora, a cargo del distinguido académico, historiador y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, Edwin Espinal Hernández. Saludamos la mesa principal, que está presidida por nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, al conferencista, historiador, investigador y miembro del número de la Academia Dominicana de la Historia, Edwin Espinal, para quien pido una pausa. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta Directiva 2022-2025, el doctor Fernando Pérez Memé, vicepresidente de la Junta Directiva actual, a los pasados presidentes de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Frank Moya Pons, doctor José Checheco, a los invitados especiales, profesores, investigadores, amigos y amigas que siempre nos acompañan en las actividades de la Academia. Gracias a todos por estar aquí. A seguidas vamos a llamar al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, quien tiene para ustedes la palabra formales de bienvenida, doctor Juan Daniel Valcárcel. Buenas noches, distinguidos invitados, señores académicos aquí presentes, Fernando Pérez Memé, vicepresidente de la Junta Directiva, y un saludo especial para nuestro joven académico, creo que es el más joven de los académicos del número de la Academia Dominicana de la Historia. No voy a decir quién es el de mayor edad. Es un gran placer tener con nosotros a Edwin, a quien desde que llamé para solicitarle una conferencia con motivo del 160 aniversario de la restauración. Pero como nosotros teníamos dos actividades programadas en el mes de septiembre, que la gran mayoría de ustedes también nos acompañaron cuando nos visitó tanto el doctor Mira Caballos y Genaro Rodríguez. Conversando con Edwin, acordamos que generalmente se habla de la guerra restauradora, se habla de la parte militar, muy importante para lograr el triunfo de los revolucionarios, pero en el mes de septiembre sucede que el 14 de septiembre pues se instaló en 1863 el gobierno restaurador, el gobierno de los restauradores, que muy poca gente repara en la circunstancia de que los restauradores desde el 16 de agosto de 1863 se consideraron ya independientes y que habían restaurado la República y por eso instalaron el gobierno revolucionario en Santiago. Y que todas sus ejecutorias pues tuvieron lugar en un ámbito, en una región que ellos dominaban, y por eso consideramos pertinente hablar del gobierno restaurador, que es el componente político, la parte política de la guerra restauradora. Tan importante para ellos fue ese acontecimiento que en el mismo 1864 el propio gobierno restaurador dispuso mediante una de sus resoluciones, decreto, que el 16 de agosto era una fecha en trascendencia
equivalente al 27 de febrero. Y por eso en plena guerra restauradora comenzó a celebrarse el 16 de agosto. Y cuando se restauró la República, pues evidentemente la constituyente consignó en la Constitución Dominicana el 16 de agosto y el 27 de febrero como las únicas fechas patrias nacionales de trascendencia. Edwin Espinal, evidentemente todos lo conocemos, es un consagrado investigador y estudioso de nuestra historia, ha hecho numerosos aportes a nuestra bibliografía. Debo solamente recordar su historia social de Santiago de los Caballeros, que mereció premio León Jiménez, así como un especialista en temas de genealogía, además de que es un profundo investigador de todo lo concerniente al Cibao, a la importancia de Santiago en los movimientos sociales. No me voy a extender en ponderar sus cualidades académicas que conocemos, y por algo es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, y nos complace tenerlos esta noche con su tema el gobierno provisorio de Santiago en la conducción de la guerra restauradora. ¿Va a hacer uso de esto? Sí. Señor presidente y miembros de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, compañeros numerarios, compañeros correspondientes, es un gran honor indudablemente estar aquí esta noche compartiendo esta conferencia conmemorativa del 160 aniversario de la instalación del gobierno provisorio de Santiago. El 14 de septiembre de 1963, el entonces presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Emilio Rodríguez de Morici, viajó a Santiago y pronunció en el lugar donde estuvo el gobierno de la Restauración su conocido elogio del gobierno de la Restauración. 60 años después, es un santiaguero quien viene a la Academia Dominicana de la Historia a hablar también acerca de este gobierno. Quiero evocar en esta ocasión a mi tatarabuelo materno, Domingo Miguel Pichardo Román, que alcanzó el grado de general restaurador y luchó a las órdenes de Gaspar Polanco. A partir de mi ingreso a la academia, he pronunciado otras conferencias relativas al tema de la restauración. El discurso de ingreso, geopolítica y armamentos en la guerra restauradora fue seguido de Más malo que Buceta, vicisitudes de un brigadier español en la guerra restauradora, y al mismo tiempo de Raciones y ranchos, una visión alimentaria de la guerra restauradora. No voy a referir contenidos de esas conferencias aquí, sino que voy a presentar un tema totalmente nuevo. Después de un sitio de 13 días en la etapa inicial de la guerra de la restauración, la guarnición española, que tenía su asiento en Santiago, en la fortaleza de San Luis, marchó hacia Puerto Plata a la cabeza de su comandante, brigadier Manuel Buceta, y del general Felipe Alfau. Al día siguiente, 14 de septiembre de 1863, los generales expedicionarios Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo, Gregorio Luperón, Benito Monción y Pedro Antonio Pimentel, autonombrados como apoderados de los pueblos del Cibao, designaron un denominado gobierno provisional con el objeto de dar el empuje y el movimiento regular y debido a los diversos ramos de la administración pública. Este quedó integrado por 14 miembros: José Antonio Salcedo, presidente; Brigno Filomeno de Rojas, vicepresidente; Pedro Francisco Bonó, secretario; Ulises Francisco Espaillat y Juan Julia, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores; Pablo Pujol y Alfredo Dejen, comisionados de Hacienda;
Julián Belisario Curiel, integrante junto a Pedro Francisco Bonó de la Comisión de Guerra, Máximo Grullón y Genaro Perpiñán, comisionados de Interior y Policía, Sebastián Valverde, Santiago Sosa y Bartolo Mejías. Salcedo fue el único de los militares convocantes con una posición dentro de aquel gabinete que por licencia que le fue otorgada encabezó Benigno Filomeno de Rojas, ya que Salcedo, junto a Polanco y Monción, operaba sobre la columna de Buceta en el camino hacia Puerto Plata, posición para la que Polanco sería nombrado posteriormente general en jefe. Luperón, de su parte, designado comandante de armas de Santiago, fue nombrado al día siguiente general en jefe y de operaciones para dirigirse al camino del Bonao por marchar tropas enemigas sobre él. Mejías, residente en San José de las Matas, y Sosa, aunque figuran en el acta de designación de sus integrantes, fueron efectivamente nombrados poco tiempo después. Su matrícula alcanzó un número impar cuando quedó integrado a su nómina el doctor Manuel Ponce de León poco más de 10 días después. Se trató, pues, como observar Emilio Rodríguez de Morici, de un gobierno eminentemente civil. La ceremonia de instalación se realizó en el local más a propósito que había quedado después del incendio de la población. En este plano podemos ver que hay una línea en la parte superior de la trama urbana a la derecha de la fortaleza. De esa línea hacia abajo la ciudad se quemó completa y lo único que quedó fueron esas manzanas hacia el este, y justamente en una de esas manzanas se instaló por primera vez el gobierno, y en una segunda edificación, en un segundo inmueble, se trasladó de manera definitiva. 4 días después, el 18 de septiembre, se ordenó al administrador de Hacienda, Ricardo Curiel, tomar posesión de la parte alta del edificio de Juan Francisco García para trasladar a ella la sede del gobierno, lugar donde operaría en lo adelante. Esta fue la casa de Juan Francisco García y su esposa Melina Charrié, la conocida Madama García, donde se instala el gobierno. En la pared a la derecha pueden observar una placa que se colocó en 1913, cuando esta edificación se destruye. Estaba en la 16 de agosto, esquina Sánchez, en Los Pepines. Esa placa se rescató y se colocó posteriormente en el edificio sustituto, que fue el de la Escuela México, que se construyó en 1928 durante el gobierno de Horacio Vázquez. La casa original pervivió hasta los años 20 del siglo XX. La tabacalera, que fue una de las últimas propietarias en 1918, decide donarla al ayuntamiento para que se convirtiera en un asilo para los oficiales de la restauración que todavía vivían para ese momento. No se le dio ese destino y el Estado entonces la sustituyó, reitero, por el edificio de la Escuela México. De la documentación emanada de ese primer gobierno provisorio de Santiago, sucedido por las administraciones de Gaspar Polanco y Pedro Antonio Pimentel, es posible explicar los aspectos estratégicos, tácticos y de logística que fueron seguidos para orientar al enfrentamiento con las tropas españolas, sobre los que no existe, que sepamos, una visión acabada, encontrando tan solo aproximaciones en una amplia y diversa bibliografía. Con esta exposición entiendo que hago un aporte al tratamiento de estos tópicos, abordaje que es realizado de manera esencial a partir del libro registro de actas del gobierno provisional, que presenta un lamentable vacío entre octubre de 1863 y marzo de 1864, y del libro copiador de oficios de su Ministerio de Guerra. Me refiero en primer lugar al tema de la estrategia. En su acta de independencia del 14 de septiembre de 1863, el gobierno restaurador expuso el objetivo de la toma de las armas por los habitantes de Santo Domingo: restaurar la República Dominicana y reconquistar nuestra libertad. Términos recuperados en forma aún más firme en su exposición a la reina Isabel II 10 días después. Lo único que apetecemos es nuestra libertad e independencia. Podríamos perecer todos y quedar destruido el país por la guerra y el incendio de sus pueblos y ciudades, pero gobernarnos otra vez autoridades españolas, eso nunca, jamás. El dominicano prefiere la indigencia, con todos sus horrores para él, sus esposas y sus hijos,
y aún la muerte misma, antes que seguir dependiendo de quienes le atropellan, le insultan y le asesinan. Y lo coronaría la proclama del 23 de diciembre de 1863, que llamó a las armas con un grito doloroso y prolongado para readquirir la libertad y la independencia. Para hacer efectivo el rescate de la soberanía, se imponía por consiguiente la derrota y expulsión de las tropas españolas. En el cumplimiento de este objetivo, dado que el desarrollo de la contrainsurgencia del ejército español se verificó en distintos espacios geográficos, fue imposible aplicar la unidad de comando, de manera que un único jefe concentrara toda la autoridad necesaria para asegurar la conjunción de esfuerzos. Fue así como entre septiembre y octubre de 1863, el gobierno designó generales en jefe de operaciones a José Durán en San Juan de la Maguana, a Pedro Florentino en el sur, a Gaspar Polanco sobre Puerto Plata y a Gregorio Luperón en La Vega, los cantones de Piedra Blanca y San José de Ocoa, y en las fronteras este y sur. A los mencionados nombramientos corrió parejo el establecimiento de una línea de defensa que cubrió el camino de Piedra Blanca con gente de La Vega, Moca y Macorís, y que destacó campamentos en 3 lugares: Yamasá, para cerrar el camino de Antoncí, al mando del general Eusebio Mansueta; Maluco, a cargo del coronel Olegario Tenares; y Arroyo Bermejo, a las órdenes del coronel Dionisio Troncoso. Al mismo tiempo, fueron requeridos los pronunciamientos de Samaná al coronel Eusebio Núñez, San Cristóbal al coronel Pedro Antonio Casimiro, y los pueblos del sur al general José Durán, quien debía entrar por Constanza con fuerzas de Tavera y Jarabacoa. La estrategia era clara: preservar el territorio ganado en la región del Cibao, que había quedado aislada en apenas 13 días desde el 16 de agosto de 1863, y obligado a las guarniciones iberas a concentrarse en Puerto Plata, Samaná y Santiago, pero a la vez cercar el Heartland español, la ciudad de Santo Domingo, y cortar sus comunicaciones con el este y el sur profundo, donde a la vez se extendería la guerra. Para cumplir este último objetivo, la resistencia dominicana se valió de 2 rutas montañosas: el camino que conectaba Piedra Blanca con la estratégica San José de Ocoa y el antiquísimo camino aborigen de Constanza al Valle de San Juan de la Maguana. El dominio de estos enclaves favoreció que apenas en septiembre de 1863 se pronunciaran San José de Ocoa, las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, El Cercado, Neiva, Barahona y Sabanamula. A la vez, se hizo fuerte en los puntos que enlazaban el norte y el sureste, que pretendían ser sobrepasados por el general Pedro Santana, a saber, Cedicos, convertido en punto estratégico de la ofensiva oriental del ejército restaurador; Yamasá, centro de operaciones de mayor actividad en toda la región al oriente del Cibao; y el Sillón de la Viuda, paso montañoso que deslindaba las bandas sur y este y separaba las provincias de Santo Domingo y El Ceibo y la de La Vega. La preservación de esos enclaves era vital, pues de ser vencida la defensa en esa zona que separaba el sur abierto y el este franco del norte profundo, el Cibao caería. En palabras de Luperón, dejar pasar a Santana hubiera sido decapitar la revolución. Santana, que había marchado hasta acampar en Monte Plata, convencido de que le parecía peligroso abandonar al enemigo posiciones importantes que tenían que volverse a conquistar combatiendo, contrariando de este modo al capitán general Felipe Rivero, quien quería concentrar en las plazas fortificadas todas las fuerzas para formar un plan de campaña bien meditado, como dice José Gabriel García, vio como sus esfuerzos resultaron inútiles. Quedó en un lugar desventajoso y demasiado alejado del núcleo de la rebelión. Miguel Díaz Herrera y Álvaro Camaño Santana comentan que la inmovilización de Santana, cito, funcionó como un boomerang. Por un lado, impedía la entrada de las fuerzas restauradoras a la ciudad capital, pero por otro, estas tenían al Cibao seguro, pues Santana estaba empantanado en un punto muerto en el cantón de Guanuma. A juzgar por el desarrollo de la guerra, infringía más daño a los españoles en la actividad operativa de Santana que la de las tropas de Luperón, ya que el ejército libertador se movía por gran parte de la geografía nacional y se fortalecía, mientras que los españoles estaban acantonados en las grandes ciudades desmoralizados. Termina la cita.
Después de la derrota dominicana en la Sabana del Vigía, en enero de 1864, un cordón de cantones establecido por Luperón cubrió los pasos de los ríos Osama y Yabacao y dificultó las comunicaciones entre Monteplata y Guanuma, entre Vallaguana y Guerra, entre Monteplata y Atomayor, entre Guanuma y San Carlos, y entre Guerra y Santo Domingo. De manera que para el mes de marzo siguiente, como indica José Gabriel García, cito, libres los caminos entre el Cibao y la provincia del Este, con motivo de la retirada de las fuerzas españolas de Monteplata y Guanuma, todos los campamentos dominicanos se comunicaban libremente y se prestaban mutuo auxilio en el sentido de asegurar el triunfo de la idea nacional que ya imperaba desde San Cristóbal hasta Higüey, con excepción de los puntos ocupados militarmente por el Marqués de las Carreras. Termina la cita. A la derrota de Santana se sumaron los fracasos de la columna de Rafael Primo de Rivera, que buscó remontar la cordillera septentrional para llegar hasta Santiago y auxiliar a sus compañeros Mariano Capa y Manuel Buceta, pero que impidió Gaspar Polanco en septiembre de 1863, y de la expedición de Montecristi del general José de la Gándara en mayo de 1864, que pretendía cortar la comunicación entre Haití y el Cibao y tomar Santiago. De haber existido comunicación entre las columnas de Primo de Rivera y Santana, que actuaron paralelamente, el plan de ocupar Santiago se hubiera concretado. En efecto, el general Luis Alejandre Sintes, el jefe de Estado Mayor del Ejército de España, al analizar la que denomina una mal coordinada pinza sobre la capital rebelde, apunta lo siguiente. Las tropas que habían salido de Santo Domingo, tanto las que operaban en el sureste como en el suroeste, ignoraban la situación de las desembarcadas en el norte, al igual que las asediadas en Santiago, ignoraban la situación de las que acudían en su auxilio. El mismo 13 de septiembre, en que Buceta abandonaba el fuerte San Luis en Santiago, tropas de Santana alcanzaban la zona de Siete Picos, en plena sierra de Yamasá, en dirección a Santiago. Ambos lo desconocían. Otra manifiesta falta de coordinación de la Capitanía General, incapaz de dar respuesta al colapso de los correos entre dichas fuerzas, debido a las duras medidas adoptadas por los restauradores que controlaban los puntos de paso obligado y neutralizaban los enlaces. En este sentido, Sintes reconoce que el mérito de los restauradores fue su visión estratégica. Al cerrar los puntos de paso obligados de sus cordilleras, impidieron la acción coordinada de las fuerzas españolas, bien apoyadas por las reservas. Estas dominaban puertos y poblaciones del litoral porque contaban con la superioridad de sus buques de guerra y transporte, incluso con la potencia de su artillería. Pero no podían romper el paso por su intrincada orografía, especialmente en la cordillera central y en la septentrional. De ahí que la misión de llegar a Santiago, capital restauradora, bien desde el norte, bien desde el sur, hubiese sido imposible. Y añade, fijaron sus objetivos en controlar todos los pasos de su cordillera central y septentrional y fijar al enemigo en sus posiciones. Cerraron la comunicación entre el norte y el sur, con lo que colapsaron comunicaciones y posibilidades de refuerzos. Supieron mantener su capital, Santiago, a la que no pudieron acceder 3 columnas, 2 de ellas desde el sur, una mandada por el propio Santana y una tercera, la fuerte división de Primo de Rivera, desembarcada en los puertos del norte en 1863 debió decir, fijada ante los pasos de la cordillera septentrional durante casi un año. Y en reiterado reconocimiento de la respuesta de la estrategia militar a los objetivos fijados por el poder político, Sintes remata, el principal factor que contribuyó al resultado de la guerra no fue táctico sino estratégico. Un tanto por ciento elevado de encuentros fueron favorables a las armas españolas. Utilizaban bien la maniobra, los fuegos de artillería y contaban con tropas valientes, pero aquí se paraba el combate ante la dispersión de los enemigos, imposible una explotación de éxito que los aprisionase o destruyese. Pues enfrentarse a la ineludible distribución geográfica del mando, se buscó controlar su estructura a través de vínculos jerárquicos que permitieran que las acciones locales estuvieran coordinadas bajo una concepción de proyecto general. Así, en septiembre de 1863, se advertía que el general en jefe era el único hábil para pedir refuerzos, pertrechos u otra cosa a las autoridades constituidas,
y que toda orden debía proceder del gobierno, aunque en caso de apuro los comandantes de armas debían ayudarse recíprocamente. En el mismo tenor se reclamaba al general José Antonio Salcedo poner orden y subordinación en los jefes de las tropas bajo su mando, pues, cito, sin subordinación no hay disciplina y sin esta no puede haber ejército. Y tras advertir a Luperón que era preciso que las disposiciones del gobierno deben ser acatadas y respetadas, porque de lo contrario no habría unidad de acciones, se le requirió volver a La Vega a esperar órdenes, porque estaba otorgando grados que el gobierno no reconocería, como era el caso de coroneles y generales dispuestos a su antojo. Más allá de las concepciones personales de los distintos comandantes, el gobierno sostuvo el nivel máximo de dirección para mantener el control territorial, lo que se expresó, por ejemplo, en las órdenes dadas en septiembre de 1863 a los comandantes de armas de Moca y San Francisco de Macorís para centralizar sus fuerzas en Cotuí y ponerlas a disposición junto con todos los pertrechos que pudiesen conseguirse del general Gregorio Luperón. Al mismo tiempo, decidió que se actuara en nuevos nodos, no solo situados en la vecindad del territorio de influencia de Santiago, sino mucho más allá, lo que denota un nivel de seguridad alto o al menos suficiente respecto de las coaliciones que podían lograrse con los estamentos militares de esos lugares y de estos con la población civil. Su ganancia en control territorial fue positiva. El razonamiento estratégico captó la dimensión fundamental de los lugares de actuación. La elección no fue arbitraria y manifestó el reconocimiento de los puntos en los que eran más efectivas las fuerzas propias y menos las del enemigo, y en las cuales existía una mayor probabilidad de mantener el dominio espacial. Me refiero ahora a la táctica. La maquinaria de guerra, al no estar concentrada en un único lugar y bajo un único mando, adquirió un carácter descentralizado. En ese orden, la guerra de guerrillas representó una alternativa eficaz ante la necesidad de concretar militarmente el proyecto restaurador. Para la disposición y control del ejército y de esta técnica en los combates, de manera tal que los españoles fueran derrotados, el gobierno de Santiago consideró 4 elementos esenciales. Primero, la forma en la que las tropas serían formadas para combatir, regida por el criterio de dispersión. Segundo, la forma en la que las tropas, su capacidad de desplazamiento, que atendió a la potencia de lucha, alcance y efectividad del enemigo, por lo que se recorrió justamente a formaciones dispersas para evitar un blanco fácilmente determinable. Tercero, el modo de empleo de su fuerza de lucha, manifiesto en el ataque con armas de fuego para impactar a distancia sobre los contrarios y en el combate cuerpo a cuerpo con armas blancas para su derrota moral. Y cuarto, la habilidad para ocultarse y así constituir un enemigo virtualmente invisible frente a tropas expuestas. El reconocimiento de la relación dispersión-concentración, la maniobra y la detectabilidad permitió comprender las claves fundamentales de la táctica. La actuación de las guerrillas fue encauzada a través de la normativa y disciplina militares por medio de instrucciones tácticas dadas a los jefes de operaciones y comandantes de cantones. En septiembre de 1863, a Luperón se le requería que en caso de un ataque combinado de fuerzas dominicanas y peninsulares, hiciera lo posible por dirigir su preferencia sobre las tropas españolas, para evitar un ataque con las criollas. ¿Para qué? Enseñándoles, dice el comunicado del gobierno, enseñándoles de este modo que deben hacer causa común con nosotros. No le dispara a los dominicanos, no ataca a los dominicanos, ataca solamente a los españoles para que los dominicanos deserten y vengan con nosotros. También se le pedía no olvidar usar guerrillas y procurar molestar al enemigo de noche, mientras que a Gaspar Polanco se le reclamaba hostilizar al enemigo día y noche para que no descanse un solo momento. Entre tanto, en el oficio número 433 del 17 de octubre de 1863, dirigido a Pedro Antonio Casimiro, se destaca: movimientos ligeros, peleas abrigadas por la manigua todo lo posible, no presentar nunca un frente al enemigo, sorprenderlo con guerrillas día y noche, interceptarle sus recursos y pertrechos y comunicaciones y arrojarse al machete en el momento oportuno
esta es la táctica que nos ha dado la victoria. En el oficio número 715 del 10 de noviembre de 1863, se le ordenaba al general Benito Martínez: no deje usted descansar al enemigo ni de día ni de noche. De día, fuego de artillería, y de noche 3 guerrillas en el curso de ella, para no dejarlo dormir y que las enfermedades del clima hagan en la Constitución Europea más estragos que las balas. En términos similares, se le requería a Belisario Curiel 2 días después: su plan de campaña debe ser fuego de artillería de día y 3 o 4 pequeñas guerrillas de noche. Inquietar al enemigo de día y de noche para no darle descanso les hará más daño que las balas nuestras. El general Benito Monción recibiría en octubre de 1863 una circular de Matías Ramón Mella, desconocida hasta ahora, pero cuyo contenido fue reiterado mediante oficio número 212 del 26 de enero de 1864, suscrito por el vicepresidente del gobierno, Benigno Filomeno de Rojas. Por tratarse de una circular más detallada que las anteriores, se ha consagrado como el manual de procedimiento para la guerra de guerrillas. Las pautas dictadas en ella para su conocimiento, asimilación y aplicación por todos los combatientes eran las siguientes. Primero, observar prudencia, precaución y astucia para no dejarse sorprender e igualar de este modo la superioridad del enemigo en número, disciplina y recursos. Segundo, no arriesgar jamás un encuentro general, tirar pronto, mucho y bien, hostilizar al enemigo día y noche, interceptar bagajes y comunicaciones y cortar fuentes de agua. Tercero, agobio con guerrillas ambulantes con unidad de acción sobre frentes, retaguardia y flancos, impedir el descanso día y noche, utilizar el elemento sorpresa cada vez que fuese posible. Cuarto, pelea siempre que fuese posible al amparo de los montes y el terreno. Uso del arma blanca cuando fuere prudente. Esto es interesante, cuando fuere prudente. No es que la guerra de la restauración se hizo machete, se hizo fusil. Y cuando las balas se acababan, entonces se recurría al machete. Cuando fuere prudente, cuando fuere prudente. No presentar pequeños frentes por pequeños que fuesen. Quinto, evitar ser sorprendidos en todo momento. Sexto, hostigamiento en pequeños grupos para evitar el sueño día y noche. Séptimo, perseguir al enemigo en su retirada con guerrillas ambulantes para hostilizarlo por todas partes. Emboscadas y acribillamiento con guerrillas ante un avance. Octavo, separar al enemigo de su base de operaciones. Y noveno, organización de un servicio de espionaje para conocer todo el día el estado, la situación, la fuerza, los movimientos e intenciones del enemigo. Roberto Casá precisa que tan obligada era la táctica guerrillera que cuando se abandonaba, los anexionistas tomaban ventaja e infligían derrotas a los patriotas. Como sucedió en el combate del Vigía, ya mencionado en enero de 1864 en las sabanas de San Pedro, al norte de Guanuma, donde libraron batalla en campo abierto, siendo derrotados por el general Antonio Abad Alfau. De esa gran derrota le comunicó el gobierno a Mella, el 29 de enero del 64, lo siguiente: lo ocurrido en San Pedro se debe atribuir al haber querido cambiar la táctica que se ha seguido desde el principio de la revolución y aceptar en campo raso una batalla que debían comprender nuestros jefes provocaba al enemigo con seguridad de triunfo. Este corpus teórico de resistencia popular como alternativa a la guerra convencional no fue una sistematización original. Si nos atenemos a que en 1757, más de 100 años antes, el oficial Robert Rogers redactó las famosas 28 reglas de rango, también conocidas como reglas generales para el servicio en los Rangers o reglas de Rogers, un manual sobre la guerra irregular para la unidad de exploradores o Rangers que comandó durante la guerra franco-india entre 1754 y 1763. Tampoco las tácticas de lucha fueron una creación de Mella, como se sostiene, ya que era conocida su implementación desde la colonia, fue utilizada durante la Guerra de Independencia y de ella dio cuenta apenas el 23 de agosto de 1863, 7 días antes de la incursión dominicana, 7 días después de la incursión dominicana en Capotillo, el comandante Manuel Buceta en carta al capitán general Felipe Rivero. En esa carta le decía:
Por mis propias observaciones puedo asegurar que el movimiento cuenta con jefes que conocen perfectamente la guerra de montaña, y esta circunstancia en un país tan montañoso persuade a creer que solamente la inmediata presencia de fuerzas muy superiores puede paralizar el progreso de la revolución y terminarla. Pero es muy peligroso el destacar columnas menores de un batallón. Tengo la seguridad que cuentan los enemigos con mayor personal, y bien dirigidas como se hallan, darán en breve tiempo fin de cualquier pequeña columna que se dirige en su persecución, sin hacer otra cosa más que hostilizarla en las marchas desde el interior de la manigua, seguros que por la espesura del bosque no es posible franquearla. Palabras premonitorias completamente de Buceta. Al plantearse esta forma de hacer la guerra, el gobierno animó el sentimiento popular contra el adversario por medio de la propaganda, para de esta forma lograr la integración política de los combatientes y provocar la unidad defensiva en todas las poblaciones. En el Acta de Independencia, por ejemplo, se advertía que los mandatarios subalternos de la reina Isabel II pusieron en práctica medidas bárbaras y tiránicas que este pueblo no ha podido ni debido sufrir, que se expresaron en la opresión de todo género, las restricciones y la exacción de contribuciones desconocidas e inmerecidas, escarnio, desprecio, marcada arrogancia, persecuciones y patíbulos inmerecidos y escandalosos, y el incendio, la devastación de nuestras poblaciones, las esposas sin sus esposos, los hijos sin sus padres, la pérdida de todos nuestros intereses y la miseria. Entre tanto, en la proclama del 23 de diciembre de 1863, el gobierno llamaba a los dominicanos a liberar la patria de la bárbara opresión de los Borbones españoles, de los enemigos de las libertades americanas, que habían traído como únicos caudales la servidumbre política, la miseria, la discordia, la usurpación y la ignorancia, y como sola recompensa, el vilipendio y el desprecio después de 3 años de dolorosas pruebas. Y en el decreto del 25 de diciembre de 1863, por el que declaró la guerra por mar y tierra a la monarquía española y se reconoció como gobierno legítimo, expresó que las manifestaciones del dominio anexionista fueron dominadas por la fuerza brutal, cubriendo el país de patíbulos y empapándolo con sangre dominicana. Mientras, en una proclama del 27 de diciembre de 1863, criticaba que la guerra desastrosa que España le hacía al pueblo dominicano era producto de su insano orgullo de humillar vuestras glorias y de su inicua y temeraria empresa de reducir a cenizas República Dominicana. Con estos comunicados de circulación general, el gobierno desprestigió a las autoridades españolas, denunciándolas como opresivas y represivas. De esta forma, a través de la consumación de la manipulación psicológica, alentó la actividad revolucionaria. Los insurgentes fueron divididos en cantones o campamentos. De su configuración prácticamente no se conocen detalles, salvo la descripción que hizo Pedro Francisco Bonó, ministro de Guerra, al 5 de octubre de 1863, de las avanzadas del cantón de Bermejo. En la primera parte de su relato caracteriza el cuadro de la comandancia de armas. Cito: la comandancia de armas era el rancho más grande de todo el cantón, donde todo estaba colocado como Dios quiera. El parque eran 8 o más cajones de municiones que estaban encima de una barbacoa, y acostado a su lado había un soldado fumando tranquilamente un cachimbo. Varias hamacas tendidas, algunos fusiles arrimados, 2 o 3 trabucos, una caja de guerra, un pedazo de tocino y como 40 o 50 plántanos era todo lo que había. A la puerta de la comandancia estaba el cañón escapado en la acción de esos días en que las tropas dominicanas, al mando del coronel Mota, habían sido arrolladas por el ejército español bajo las órdenes del teniente general Santana. Dicho cañón estaba en tan lamentable estado que las llantas de las ruedas estaban aseguradas o roteadas con hilos de enceronar. El cantón era una calle de ranchos donde se agolpaban hombres en condiciones extremas de habitabilidad, solo acicateados por su fe religiosa. Bonó continúa: el cantón, como una columna humana, hacía un ruido sordo. Había una multitud de soldados tendidos en el camino, acostados de una manera particular. Una yagua les servía de colchón y con otra se cubrían, de manera que aunque lloviera, como acababa de suceder, la yagua de arriba les servía de techumbre y la de abajo como una especie de esquife,
por debajo de la cual se deslizaba el agua y no los dejaba mojar. A esta yagua, en el lenguaje pintoresco de esa época, se le llamaba la frisa de Moca. En muchos ranchos se oía el rosario de María con oraciones estupendas. 2 o 3 ciriales alrededor de una enjalma tendida indicaban una talla. Al pasar cerca de ellos vi que uno decía que había ganado 6 reales y otro que había ganado 4 hojaldas de cativía. Cerca ya de mi rancho vi a un individuo dándose paseos gravemente vestido con un frac de paño negro, pero debajo del cual, como el escudero del Lazarillo de Tormes, no había camisa ni otra pieza que impidiera su contacto con las carnes. Este individuo solo tenía unos calzoncillos. Del pase de revista del día siguiente de su llegada, Bonó recogió detalles precisos sobre la vestimenta, el armamento y el número de hombres. No había casi nadie vestido. Eran los vestidos, harapos. El tambor de la comandancia estaba con una camisa de mujer por toda vestimenta. Daba risa verlos redoblar con su túnica. El corneta estaba desnudo de la cintura para arriba. Todos estaban descalzos y a pierna desnuda. Se pasó revista y se contaron 280 hombres. De Macorís como 100, de Cotuí unos 40, de Cebicos 16, de La Vega como 50. Los de Monteplata contaban 70 hombres. Todos, aunque medio desnudos, con buenos fusiles, pues con armas y bagajes se habían pasado de las filas españolas a las nuestras. Su rancho espacioso los contenía a todos y estaba plantado al bajar el arroyo. Se pasó revista de armas cotuizanas, macorizanas, cebiqueñas. Solo tenían 6 trabucos, 40 carabinas, 16 fusiles. La caballería solo tenía 2 o 3 pistolas de piedra, pero todos tenían salas de infantería y caballería. Pasé revista de municiones. 14 cajas de cartuchos de pólvora mojada, conteniendo 400 paquetes de 16 cartuchos cada uno, 5 cargas de cañón, 12 potes de metralla y 10 balas rasas. Y enfrente había un ejército de 8.000 hombres de tropas correctas y provistas. Como toda guerra irregular, la guerra de guerrillas constituyó un sistema de interacciones entre agentes armados, comunidades y medio ambiente, que combinó la actividad de los agentes armados y las relaciones entre estos y la población civil. La lucha por ganar y mantener el control sobre el territorio ocurrió en todas las escalas y en todos los lugares. No se trató de la lucha por un territorio específico, pues se replicó en escalas diversas y con diversos niveles de intensidad el objetivo estratégico de obtener control sobre todos los territorios alcanzables. 2 documentos nos revelan que en ese sentido la motivación no fue el territorio en sí mismo, sino el carácter estratégico de la lucha por el control territorial. El primero es un parte del 23 de noviembre de 1864 del general Eusebio Mansueta, dirigido al presidente Gaspar Polanco, a propósito de su llegada a la población de guerra. Cito: el presbítero Moya, José y Pedro Brea, el general Federico Salcedo y otras personas notables salieron a recibirme y me han jurado fidelidad. Además, se han rendido 100 y pico de hombres de tropa con sus armas y municiones. Paulatinamente se van presentando más después que ven el modo con que se les trata. Aún quedan en los montes el general Juan Gervasio y el coronel Miguel de los Santos, pero espero se me presentarán hoy mismo, según me ha ofrecido el padre Moya. El segundo es una proclama a los vanilejos dirigida por el general de brigada y jefe de operaciones de la línea de San Cristóbal, Manuel María Castillo, en diciembre de 1864. Cito: vanilejos, locura y ceguedad hay en permanecer todavía separados del nacional regazo. Imitad a los vanilejos, hijos de la provincia, imitad a los heroicos hijos del Ceibo y coronad la grande obra de la restauración dominicana. Aún hay gloria para vosotros. No desperdiciéis el precioso momento de conquistarla. Mañana será demasiado tarde. Vanilejos, estoy en aptitud de operar sobre vuestra población con fuerzas respetables. Pensad que la patria no desea hallar contrarios en sus hijos. Vanilejos, os ofrezco seguridad y orden, os ofrezco libertad y patria, si no vaciláis en levantar el orgulloso pendón que simboliza nuestras glorias. Os ofrezco la guerra con todas sus dolorosas consecuencias, si persistís en desoír la voz de mi llamamiento. En determinados cantones,
Se desarrollaron relaciones profundas entre los militares, los espacios geográficos y las comunidades que controlaron, triunfando la apuesta estratégica gubernamental. Bonó, en su visita al cantón de Bermejo como ministro de guerra en octubre de 1863, relató el encuentro con el viejo Isidro, dueño del hato de San Pedro, proveedor de reses a la revolución antibaecista de 1857, y con quien en la ocasión se conseguirían reses a cambio de títulos al portador del gobierno. De buena gana, le dijo: mande a coger reses de mi tierra, todas las que quiera, que después nos arreglaremos. A más de la carne que la cabaña ganadera podía suplir y del agua de un arroyo cercano que se recogía en calabazos, el entorno proveía el resto. El cantón, dice Bonó, vivía del merodeo, pero le era fácil porque estaba en medio de una montería. Cada soldado era un montero. Dinámica y territorialmente extendida, la guerra de guerrillas hizo necesaria la participación del grueso de la población en el abastecimiento de suministros al ejército. La disposición de los medios de subsistencia que éste necesitaba fue de la mano con la capacidad coactiva que los comandantes de armas y jefes de operaciones ejercieron sobre la población. Su vinculación clientelar con los notables de los lugares donde operaron garantizó el abastecimiento de armas, alimentos y hombres. En carta a Bonó, ministro de Guerra, en La Vega en ese momento, el 19 de octubre de 1863, se les reclamaba, cito: informe si los cerones vacíos del padre Dionisio de Moya se encuentran almacenados en esa o en la sierra para dar órdenes necesarias, o hable con el señor Casimiro de Moya para, si los presta, saber la autoridad a quien se pueda dirigir. La sierra hace referencia a San José de las Matas. Fíjense cómo existía una comunicación amplísima entre espacios de una misma región. Un elemento ventajoso que dotó de identidad a la guerra de guerrillas y que los dominicanos se esmeraron en explotar fue la elección del terreno, al procurar enfrentarse en lugares con mucha vegetación, donde la superioridad tecnológica de los españoles podía ser anulada. No existió opción para eludir esa lucha, pues los dominicanos se situaron en los bosques y en ellos sus centros de gravedad. Un soldado anónimo español escribía en 1864, cito: estos malditos indios no se les ve nunca. Tan pronto están aquí como que se desaparecen. Y cuando nosotros hemos creído que han sido derrotados, se aparecen tirando, que es un gusto. Y cuenta que no son malos tiradores. No parece sino que los malditos se han pasado toda su vida cazando, pues donde apuntan Jesús, no hay más que santiguarse. Ahí tiene usted el hombre tendido cuán largo es. Además de la guerra de guerrillas, fue empleada la denominada táctica de la guerra arrasada, la cual dejaba convertidas a las ciudades en ceniceros, en palabras del capitán español de infantería Ramón González Tablas. Los restauradores, una vez retirados, precisa Emilio Cordero Michel, no dejaban a sus espaldas nada que pudiera servir al enemigo. Destruían los cultivos, mataban los animales domésticos que no se podían llevar, quemaban los ranchos, almacenes y viviendas. De ellas fueron objetivos Santiago, Puerto Plata, Montecristi, Barahona, San Cristóbal, Baní, Azua y Neiva. Esta ejecutoria, subraya el general Sintes, dificultaba suministros, requisa de ganados, incluso la aguada. Unida al clima y sus consecuentes enfermedades y al acecho constante de unas fuerzas sutiles y dispersas, dispersaba voluntades, capacidad de iniciativa, dominio de la situación, voluntad de vencer. Claro conflicto, diríamos hoy, dice Sintes, de baja intensidad, pero de alto desgaste. Hay un dato interesante. Si el reclutamiento de hombres para integrar las guerrillas tomó en cuenta la adaptación al clima y la geografía del lugar en el que actuarían, y si su radio de operaciones atendió a patrones biológicos diferenciados, no lo sabemos. Pero es llamativo el señalamiento hecho a Bonó como ministro de Guerra en octubre de 1863, en el sentido de que el gobierno pensaba mandar 200 serranos bien armados y municionados para el sillón de la viuda. Y con este objeto se escribe a San José de las Matas. Imagínense ustedes lo que sería un viaje desde San José de las Matas hasta Cedicos, en la frontera casi con Monteplata.
Y lo interesante es que fuera gente de la sierra para ir a otra sierra. Hombres expuestos a los temperamentos de la cordillera central no serían presa fácil de las inclemencias climáticas de la sierra de Yamasá y tendrían sin duda una capacidad de desplazamiento mucho más rápida que aquellos provenientes de zonas llanas. Paso al tema finalmente de la logística. Cada cantón donde debía operar una guerrilla debía estar correctamente aprovisionado y equipado. De ahí que el abastecimiento y armamento de las tropas para desarrollar los planes bélicos trazados fueron aspectos críticos observados tempranamente por el gobierno restaurador. Como lo evidencian los hechos de que en septiembre de 1863 se comisionó a Máximo Grullón y Julián Belisario Curiel para efectuar un empréstito en los campos, a fin de atender gastos de guerra y hospital, y a Pedro Francisco Bonó para procurar un empréstito voluntario en la región del Cibao. Lo mismo el hecho que el 17 y 18 de septiembre se enviaran pertrechos a diferentes puntos del territorio nacional y que el 20 del mismo mes se hizo lo propio específicamente con los comandantes de armas de La Vega y Macorís. Santiago pasó a ser un centro de acopio y distribución de comandancias de armas y cantones, de municiones, cartuchos, carabinas, fusiles, plomo, pólvora, bayonetas, piezas de artillería, alimentos, sal, entre otros alimentos, y ganado. Pero también un enclave de reunión de hombres enrolados como soldados para ser despachados hacia otros puntos previamente racionados. Si bajaban de las matas, llegaban primero a Santiago y de ahí salían a los diferentes lugares. Asimismo, en el arsenal de esta ciudad y para su envío a otras localidades, se repararon fusiles, se repararon cureñas para piezas de artillería y pertrechos de guerra, entre ellos lanzas confeccionadas con hierro dulce, con herramientas conseguidas en otros lugares, pues las que había se quemaron todas en el incendio de la ciudad. El soporte para la concentración en Santiago de estas tareas descansó en los comandantes de armas, los inspectores de agricultura y los alcaldes pedáneos. Los comandantes de armas debían hacer requisiciones de plátanos y reses contra la expedición de vales garantizados por el gobierno para racionar con ellos a los soldados sobre las armas, sin descuidar la recogida del cebo de las reses que se mataban para satisfacer las necesidades del servicio público, entre ellas sin duda el engrase de los cartuchos, de los fusiles. Hay que advertir que estas requisiciones crearon una agitación general, pero además focos anárquicos. Su reacción en cadena provocó la entrada en lisa de grupos que se aprovecharon del clima creado para llevar a cabo ataques contra la propiedad. En septiembre de 1863, Fircí Fonder denunció que sus actos fueron aniquilados por hombres perversos que se aprovechan de las circunstancias. Para castigar el robo en cualquiera de sus formas, el 9 de marzo de 1864, el gobierno dictó un decreto por el que se dispuso que los juzgados y condenados por esta práctica por comisiones militares fueran fusilados. Como nota interesante, cabe destacar los casos del comandante de armas de Guayubín, a quien en septiembre de 1863 se les requirió embarcar todo el tabaco que encontrara en aquellos lugares, haciéndolo avaluar para recompensar a sus dueños en oportunidad. Puesto que el tabaco, cuya compra monopólica levantó el gobierno en junio de 1864, era utilizado como instrumento de cambio para la compra de pertrechos. La guerra fue hecha con el tabaco del Cibao, como sentenció Emilio Rodríguez de Morici. También está el caso del comandante de armas de Montecristi, a quien se le encomendó recoger y enviar a Doña Antonia, la comunidad de Doña Antonia, sal, un complemento indispensable del consumo de carne por las tropas dominicanas, por ser un elemento esencial para su preservación. A los inspectores de agricultura se le encomendaron por lo menos 3 tareas de constreñimiento de la población rural: la provisión de carne y plátanos mediante empréstitos voluntarios e incluso forzosos, llegado el caso, teniéndose en cuenta, cito, que la disposición del gobierno es que todos los dominicanos contribuyan en proporción de sus fortunas particulares. Segundo, la realización de visitas domiciliarias para recoger las carabinas y fusiles que encontraran en sus inspectorías y componer las que estuviesen malas.
En algunos casos se encontraban en estado inservible, sin posibilidad de arreglo. Y junto con los alcaldes pedáneos, hacer salir de sus casas y presentarse ante sus jefes a todos los hombres útiles para tomar las armas. Debe recordarse que en septiembre de 1863 se expidió un decreto por el que el país fue declarado en estado de sitio y se hizo un llamado al servicio de las armas a todos los dominicanos entre 15 y 45 años, disponiéndose que todo aquel que no se presentara en el término de 8 días al comandante de armas, al inspector de agricultura o al alcalde pedáneo correspondiente, sería considerado como rebelde a la patria. El traslado de los efectos se hacía en carretas, en el caso de la pólvora y el plomo, medidos en quintales, y en animales con aparejos, lo que facilitaba las remesas de artículos de guerra, tarea en cuya dirección tenía un papel fundamental el jefe de bagajes y transporte. Mulos y caballos eran usados para el servicio público. La logística fue asimismo descentralizada, en el entendido de que los comandantes de armas podían ejercerla en su propio nombre y bajo su responsabilidad en sus demarcaciones. Así se le explicaba al general José Durán en septiembre de 1863, destacado en San Juan de la Maguana, cuando pedía fondos para su tropa. Cito: no habiendo encontrado a su instalación recursos de ninguna clase, ha tenido que ocurrir a un empréstito en la población por sumas módicas, a fin de vertir su resultado en fusiles y pertrechos y ocurrir a recursos de racionar la tropa con carne y plátanos, y dado órdenes a los comandantes de armas para que hagan lo mismo, tomando aquellos artículos de los vecinos a quienes darán vales que el gobierno recogerá en su oportunidad. Procure que todos los dominicanos contribuyan con su persona e intereses, porque la causa es de todos. En contrapartida, en febrero de 1864, por conducto del subdelegado de Hacienda en Jarabacoa, se le remitían a Mella, ministro de Guerra, destacado en San Juan, una balsa de cosas. 3 cargas de galletas, 2 jamones, 2 cargas de sal, una carga de ropa con 100 pantalones, 60 chamarras, 20 piezas pursianas, 3 cajas de arenques, una carga de andullos, un saco de café, un saco de arroz, una damesana y una caja de cigarros. Claro, una cosa era el ministro de Guerra y otra cosa el jefe de operaciones. En expresión de esa transferencia de competencias, en septiembre de 1863, se ordenó al comandante de armas de San Francisco de Macorís organizar una comisaría de guerra y nombrar un jefe de bagajes, y a los comisarios de guerra de Moca y La Vega organizar el servicio de bagajes. Al general Pedro Florentino se le requirió replicar el razonamiento de sus tropas con carne y plátanos, porque no había dinero en caja para mandarle. Al general Gregorio Luperón se le pedía hacer requisiciones de carne y plátanos para la tropa, como se hace aquí. Lo remito, a propósito de estos temas de alimentación, a mi conferencia en Clio, Raciones y Ranchos, una visión alimentaria de la guerra restauradora, donde analizo la dieta de cada ejército y cómo la dieta de cada uno influyó en el rendimiento de sus hombres. No obstante, la delegación en algún caso de competencias desde Santiago a las comandancias de armas no era posible por la falta de personal con dominio en determinado asunto. En septiembre de 1863, por ejemplo, se envió desde Santiago al comandante de armas de Moca, al señor Guillermo Sánchez, para que preparara potes de hoja de lata de calibre 12 y 100. También en alguna circunstancia particular, el gobierno delegaba en un tercero ajeno a la comunidad el reclutamiento de hombres, como sucedió en noviembre de 1864, cuando el general de división Julián Belisario Curiel, miembro de la Comisión de Guerra del Gobierno y gobernador civil y militar de Santiago, tuvo que ir a Jarabacoa para revistar las fuerzas de las que podía disponer para la campaña de Azua el general de división José María Cabral, jefe superior de operaciones en ese momento de la línea del sur y con cuartel general en San Juan de la Maguana. Además, se presentaron contrastes en la suficiencia y la autogestión de la alimentación, el armamento y otros suplementos. Mientras en septiembre de 1863, el coronel Dionisio Troncoso informaba desde Cebicos al general Luperón que había organizado ese puesto militar,
remesado municiones y hombres al cantón de Bermejo, a cargo del comandante Pablo Campos, y requerido a los vecinos contribuir con remesas y víveres, en agosto de 1864, las tropas que operaban en San Cristóbal reclamaban al gobierno lienzo para vestir las tropas que estaban desnudas, tela para banderas, pistones, piedras de chispa, pertrechos, municiones para piezas de cañón y enseres de escritorio para la jefatura de operaciones y armas. Considerando las limitaciones a las que se enfrentaba el gobierno, el gasto racional de lo aprovisionado era un requerimiento esencial. En septiembre de 1863, en ocasión de la remisión de una carga de munición al comandante de armas de San Francisco de Macorís, se le pedía llevar cuenta exacta de las municiones que enviara a los diferentes cantones, haciendo figurar cada uno con el número de tiros que hubiese recibido. Mientras que al general Gaspar Polanco se le advertía pedirle a su gente que no desperdiciaran municiones. Una particular pieza requerida al gobierno eran los pistones para carabinas y fusiles, dato que nos remite al estadio evolutivo de la tecnología de las armas de fuego para aquel momento. El pistón era una pequeña cápsula dotada con fulminante de mercurio que, al explotar, después de ser golpeada por un martillo percutor, encendía la pólvora del interior del cañón del arma. Este mecanismo de disparo estaba en uso desde 1820 y, frente a las llaves de sílex, era una innovación modesta, ya que las llaves de percusión o de pistón, aplicadas a cañones de ánima lisa, no aumentaban las prestaciones del arma. La potencia de fuego y el alcance eran los mismos. Sin embargo, el nuevo sistema eliminaba los condicionantes atmosféricos, ya que la lluvia o el viento impedían disparar con sílex. Ya esto era una pieza totalmente diferente. Por otra parte, la colocación del pistón era muy rápida, con lo cual se ganaba en cadencia de fuego. Ustedes pueden encontrar en internet videos de personas cargando un fusil de chispa y un fusil de pistón para ver la diferencia del tiempo que tomaba cargar cada uno y disparar y volver a cargar. Los fusiles con llaves de sílex, no obstante, coexistían junto a los fusiles de pistones, como dan cuenta los envíos de piedra de chispa a Gaspar Polanco, de 10.000 cartuchos de piedra de chispa a Luperón, encargados en Guayubín, y de una carga de municiones al comandante de armas de Guayubín, consistente en piedras de chispa y quintales de plomo para confeccionar cartuchos. Hay que significar que los crecidos requerimientos del gobierno motivaron la creación de comisiones clasificadoras de vales en La Vega, Macorís, Cotuí, Jarabacoa, Santiago, Sabaneta, Guayubín, Montecristi, San José de las Matas y Puerto Plata, para redimir los pagos de los compromisos contraídos, cuyo libramiento y registro fue regulado por un decreto del 11 de agosto de 1864. Y al mismo tiempo que la comunicación con los comandantes de armas y jefes de operaciones fuera posible gracias a un eficiente servicio de postas, inclusive por la vía marítima. Si nos atenemos a una referencia sobre la correspondencia por la costa para hacer llegar comunicaciones a Sabaneta en la línea noroeste, a menos que se refiriera a hombres que fueran bordeando toda la costa de la línea hasta llegar a Sabaneta. Como lo revela la lectura diaria en la sala de sesiones del gobierno de correspondencias llegadas desde diferentes lugares del Cibao y el sur. Por supuesto, a esos fines, los comandantes de armas cubrieron la necesidad de obtener papel en resmas, pero no solamente para escribir todos los oficios que se enviaban diariamente, sino también para envolver o fabricar los cartuchos de los fusiles. En conclusión, los niveles estratégico, táctico y logístico en la Guerra de la Restauración se integraron en un sistema donde los objetivos superiores determinaron la identificación de los objetivos inferiores. Mientras la estrategia estableció el mejor objetivo para el empleo del instrumento militar, con miras a ganar la guerra en los términos buscados por la política, la táctica fijó el método de combate a aplicar y la logística la forma y contenido del sostenimiento de las tropas. Caracterizada como una guerra insurreccional y de liberación nacional,
y desde el punto de vista del enemigo, como una guerra contrainsurgente y colonialista, fue a la vez una guerra irregular o territorial, la primera guerra de guerrillas en América Latina, en palabras de Fran Moya Pons. Antes que táctica subsidiaria de combate, la guerra de guerrillas se convirtió en protagonista de un conflicto alimentado por la voluntad de autodeterminación. Las guerrillas adecuaron su accionar en función de los territorios donde se situaron y la multiplicidad de sus despliegues tácticos radicó en la proximidad del rival, el factor sorpresa, la correlación de fuerzas y el clima. Minaron la moral y destruyeron la voluntad de los españoles a través del despliegue de un conjunto de maniobras de ataque dirigidas a la marcha de sus columnas y a sus redes de abastecimiento y comunicaciones, convirtiendo al ejército de ocupación en un ejército a la defensiva. Sin duda, el movimiento guerrillero mantuvo la llama de la insurrección e intensificó el espíritu de resistencia en las zonas conquistadas y, al mismo tiempo, al disputar a los ocupantes los recursos y la autoridad sobre esos lugares, impidió que el poder español pudiera sostenerse. Sin que hubiese compatibilidad geográfica entre las zonas que resultaron vinculadas por el trasvase de la guerra hacia el este y el sur desde el norte, la expansión del control de dichos territorios por parte de los dominicanos fue rápida y antes, al contrario, la geografía resultó su aliada. Ahora bien, la distancia espacial entre los nodos controlados permite explicar la transferencia de competencias del gobierno provisorio. Mientras más lejos de Santiago se localizaron los escenarios de la guerra, en esa medida su capacidad direccional fue representada y en ocasiones suplantada por sus intermediarios políticos, los generales en jefe y los comandantes de armas. Lo que condujo a la superposición de diferentes intereses dentro del conflicto, al que impregnaron su sello. Basta citar el caso de Florentino y Luperón en el sur, o el de Cabral. Esos actores fueron esenciales para obtener suministros de manos de los habitantes de comunidades urbanas y rurales, sin cuyo apoyo hubiese sido impensable el abastecimiento. Pero si le fuéramos a poner nombre y apellido a los que definieron la estrategia, la táctica y la logística de la guerra, ¿en quiénes se pensaría? Yo concluyo que fueron 3 personas: Bonó, Julián Belisario Curiel y Mella. Lo interesante es que de esta tríada, Mella se integra después que el gobierno se instala, principio del 64. Y quienes actúan son Bonó, un civil, y Curiel, un militar. Bonó fue comisionado de guerra junto a Julián Belisario Curiel desde el inicio del gobierno en septiembre de 1863 y ministro de guerra en octubre del mismo año. Y figuró como comisionado de guerra hasta el 12 de mayo de 1864 junto a Mella y el propio Curiel. Sin duda, los nombramientos de Bonó y Curiel atendieron a su participación en la Revolución de 1857, donde actuaron conjuntamente. De su lado, Mella, como delegado de la Junta Central Gubernativa, organizó la defensa de Santiago en 1844. En 1849 fue comandante de las tropas que vieron acción en la ofensiva dominicana contra los haitianos y que culminaron en la batalla de las Carreras. Fue comandante de armas de Puerto Plata en 1854, ministro de Guerra y Marina en 1855 y 1858 y era ministro de Guerra del gobierno restaurador en enero de 1864. O sea, con Mella no hay que discutir, lo interesante son estos dos. Curiel tenía igualmente formación militar, pues era teniente coronel de las reservas en 1861, no así Bonó. Descontando la positivización de las reglas de la guerra de guerrillas por parte de Mella, llama la atención la incidencia directa de Bonó en la configuración del teatro bélico. Consta que el 25 de octubre de 1863 el gobierno le comunicó lo siguiente: se aprueba la combinación militar que usted ha observado en la colocación de los diferentes cantones, así como del plan estratégico, el que será una bendición del cielo si el general Florentino se encuentra en el Higuero
como se ha dicho hoy confidencialmente. El croquis del teatro de la guerra se ha recibido. Interesantísimo. Muchas gracias. Agradecemos al distinguido académico Edwin Espinar Hernández su magistral conferencia y valiosos aportes históricos en esta noche. Gracias. Vamos a dar paso a una sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver algunas inquietudes si han surgido. Hay muchas. ¿Algo que se quiera hacer algún aporte? Sí, parece que está claro, pero yo personalmente, profesor Edwin Espinar, quisiera que nos hable un poco del impacto que causó esta guerra en el Caribe. ¿Significó un motivo para que otras revoluciones en el Caribe se manifestaran? Sí, eso lo podemos ver incluso desde antes de que la guerra concluyera, porque los españoles tenían temor de que se extendiera hacia Cuba y Puerto Rico, como efectivamente pasó. O sea, la aprehensión existía desde el curso de la guerra, no se llegó a la conclusión, y eso lo podemos ver en múltiples documentos. Bueno, muchas gracias. Y con esta, doctor Vigilio Gotro, por favor, profesor. Sería interesante, Edwin, que planteara ver las relaciones internacionales del gobierno restaurador. Sí. Las relaciones internacionales, me refiero, ¿qué repercusión hubo en los países centroamericanos y de América del Sur con respecto a la restauración que estábamos acá, la guerra que estábamos librando? Si había algún tipo de reacción. Aparte, por supuesto, también de Estados Unidos, que me gustaría también escuchar esa parte, donde se le dio mucho seguimiento en la prensa norteamericana. Sí, es un tema ciertamente, entiendo que poco abordado, salvo el caso de las noticias que figuran en la prensa española y de las comunicaciones que el propio gobierno dirigió. Y en el caso de Estados Unidos, yo planteé en mi discurso de ingreso que eventualmente el gobierno de Lincoln no se hizo tanto el desentendido por algunas referencias. Yo lo remito a ese trabajo de Clio, Geopolítica y Armamentos en la Guerra Restauradora. Sí. Los factores que determinaron que se escogiera a Pepillo Salcedo como cabeza de ese gobierno provisorio de Santiago. Elementos, qué personalidades influyeron en escoger a Pepillo Salcedo como jefe de ese gobierno. El acta de elección es muy parca y dice que fue a unanimidad que se escogió como presidente. O sea, estos generales, padres fundadores, se reúnen y son los que deciden la conformación del gobierno a votación. Y la integración de los civiles también por igual, según el acta de designación. Hay un documento donde se destaca la participación del benemérito iniciador de la guerra restauradora, que está presente en la noche del 14 de septiembre, el general Santiago Rodríguez en Santiago. ¿Quién se había retirado después del combate de Guayubín, donde mataron soldados presos y enfermos, y que él se retira? Ahí uno de los que sale en defensa del general Santiago Rodríguez, un apoyo a Santiago Rodríguez, es Pepillo Salcedo. Por eso vamos a ver el 14 de septiembre el apoyo que hace Santiago Rodríguez a Pepillo Salcedo. Ya. Eso no consta en acta. Sí, consta en acta. Hay un documento. Hay un documento. El acta de constitución de ese gobierno lo establece.
y dice los principales hombres de Santiago, de la región. Santiago es Santiago, desde Santiago a la frontera, que es la única provincia que había. Después estaba La Vega. Sí. Pero ahí están los principales hombres de Santiago, que eran santiaguinos, escogiendo a los principales cabezas de ese grupo. Eso de Santiago. Bueno, con esta última intervención concluimos esta magistral conferencia y de nuevo agradecemos la presencia de todos ustedes, por supuesto al equipo humano de la Academia Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengan todos y todas feliz resto de la noche. Gracias.